«Mamá, no hay lugar suficiente para ti en la fiesta». «Ya sabes cómo son estas cosas. Es mejor que te quedes en casa». Marco acababa de terminar de comer el almuerzo que yo había preparado durante 3 horas. Empujó el plato vacío hacia mí, mientras Clara se limpiaba los labios con la servilleta que yo había planchado esa misma mañana, utilizando la plancha que compré con mi pensión. Además, continuó Clara, acomodándose en su silla como si fuera la dueña de la casa que yo construí con el sudor de 30 años de trabajo, necesitamos que alguien se quede aquí para recibir a los proveedores. Tú sabes cómo manejar esas cosas mejor que nadie. Es importante que todo esté perfecto para cuando regresemos de la celebración. Yo me quedé ahí parada, con las manos húmedas de haber lavado los platos de su comida, viendo cómo mi hijo asentía con la cabeza, como si fuera la decisión más lógica del mundo, como si fuera natural que la mujer que lo parió, que pasó noches en vela cuando tenía fiebre, que trabajó dobles turnos para pagarle la universidad, se quedara en casa limpiando mientras él celebraba el momento más importante de su vida. ¿Cuántas personas van a ir?, pregunté, mi voz apenas un susurro que se perdió entre el ruido de los platos que seguía recogiendo de la mesa. 167 confirmados hasta ahora, respondió Clara con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Esa sonrisa que aparecía cada vez que lograba sacarme de algún plan, de alguna decisión importante. Todos nuestros amigos de la universidad, los compañeros de trabajo de Marco, mis primas de Guadalajara que ni siquiera conoces, incluso algunos conocidos de Instagram que nos siguen y que queremos impresionar. Será una celebración increíble, de esas que se recuerdan para toda la vida. 167 personas, desconocidos de redes sociales, tenían lugar en la fiesta de compromiso de mi hijo, pero yo no. Personas que Marco había visto 1 o 2 veces en su vida estarían ahí celebrando su amor, pero su propia madre debía quedarse en casa, esperando a los proveedores. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante 64 años había vivido momentos duros, había enfrentado la muerte de mi esposo, la pérdida de trabajos, enfermedades, soledad, pero nunca había sentido una humillación tan profunda, tan silenciosa, tan calculadamente cruel. «Mamá, no pongas esa cara de drama», dijo Marco, finalmente levantando la vista hacia mí con esa expresión de fastidio que había perfeccionado en los últimos años. «Es solo una fiesta. Habrá muchas otras ocasiones para que estés presente. Además, tú no conoces a la mayoría de nuestros amigos. Te sentirías incómoda». ¿Otras ocasiones? Mi hijo se comprometía una sola vez en la vida, y yo no estaría ahí. No vería su sonrisa cuando le pusiera el anillo a Clara. No podría abrazarlo cuando fuera oficialmente prometido. No estaría en las fotos que conservaría para siempre. Esas fotos que yo misma revelaría y enmarcaría con el dinero de mi pensión. Clara tomó su bolso de marca, ese que yo le había visto comprar con la tarjeta que Marco pagaba con el dinero, que yo aportaba a la casa, y se levantó de la mesa con una elegancia estudiada. «Anselma, por favor asegúrate de que todo esté impecable para cuando regresemos. Vamos a traer algunas cosas para almacenar aquí antes de la boda. Y por favor, trata de tener lista la cena para las 9. Llegaremos con hambre después de toda la planificación». Mi nombre sonó extraño en su boca, frío, distante, como si fuera una empleada doméstica, no la suegra, no la dueña de la casa donde vivían sin pagar un peso de renta desde hace 2 años y medio. Como si fuera alguien cuya única función era servir y desaparecer cuando resultaba inconveniente. Se fueron sin despedirse, sus pasos resonando en el piso de madera que yo había lustrado esa mañana. La puerta se cerró con un sonido seco que parecía sellar mi destino. Quedarme sola con los platos sucios, los restos de comida y una herida en el pecho que parecía crecer con cada respiración que tomaba. Me senté en la silla donde había
estado Marco. La misma silla donde lo había ayudado con las tareas cuando era niño, donde había curado sus rodillas raspadas, donde había escuchado sus sueños de ser arquitecto. Miré el plato vacío que había empujado hacia mí como si fuera basura. Las migajas de pan que quedaron me recordaron todas las veces que había hecho ese mismo pan con mis propias manos, amasando no solo harina, sino esperanza de que algún día mi sacrificio sería reconocido y valorado. Pero ahí estaba yo, a los 64 años, siendo excluida de la felicidad de mi propio hijo, como si mi presencia fuera motivo de vergüenza. Como si, después de haberle dado todo, absolutamente todo, ya no mereciera ni siquiera estar presente en sus momentos importantes. Tomé los platos y caminé hacia la cocina, pero mis piernas me llevaron sin que me diera cuenta hacia la habitación de Marco. La puerta estaba entreabierta y pude ver la cama que yo tendía cada mañana, el escritorio donde hacía sus tareas de la universidad que yo le pagué. Me quedé ahí parada, recordando. Marco tenía 5 años cuando murió su padre. Esa noche terrible cuando el médico me dijo que no había nada más que hacer, cuando me quedé sola con un niño pequeño y un futuro incierto. Recuerdo cómo Marco se aferró a mi falda durante el funeral, sus deditos pequeños apretando la tela negra que había comprado con los últimos pesos que tenía. «Mami, ¿papá va a volver?», me preguntó esa noche, acurrucado en mi cama porque tenía miedo de dormir solo. Su cabello olía a champú de manzanilla, ese champú barato que compraba en el mercado, pero que hacía que su pelo brillara como oro, bajo la luz de la lámpara. «No, mi amor», le susurré, abrazándolo contra mi pecho. «Pero yo siempre voy a estar aquí contigo. Siempre, siempre». Qué palabra tan grande, tan llena de promesas que una madre hace sin saber el precio que tendrá que pagar por cumplirlas. Los primeros años fueron los más duros. Trabajaba de día en la fábrica textil y de noche limpiaba oficinas. Marco se quedaba con doña Mercedes, la vecina que me cobraba casi nada porque entendía lo que era criar un hijo sola. Llegaba a casa a las 11 de la noche, exhausta, con los pies hinchados y las manos ásperas de tanto detergente, pero siempre encontraba energía para revisar sus tareas, para leerle un cuento, para darle ese beso en la frente que lo tranquilizaba. Los sábados eran nuestros. Íbamos al parque con los sándwiches que preparaba con pan del día anterior y jamón barato. Marco corría entre los árboles mientras yo lo observaba desde la banca, sonriendo a pesar del cansancio. Esos momentos valían todos los sacrificios. Su risa llenaba espacios que ni siquiera sabía que estaban vacíos en mi corazón. «Mami, cuando sea grande voy a comprarte una casa muy bonita», me decía mientras comíamos bajo la sombra del jacarandá. «Y vamos a vivir juntos para siempre, y yo voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Juntos para siempre». Las promesas de un niño de 8 años que creía que el amor era suficiente para mantener unida una familia. Cuando Marco cumplió 12 años, conseguí un trabajo mejor en una oficina de contabilidad. Por fin podíamos permitirnos cosas pequeñas, pero importantes, útiles escolares nuevos, zapatos que no fueran de segunda mano, salidas ocasionales al cine. Marco era un estudiante brillante, siempre el primero de su clase. Sus maestros me decían que tenía futuro, que podría llegar lejos si seguía estudiando. «Es usted una madre ejemplar, señora Ferraz», me dijo la directora de la escuela cuando Marco se graduó con honores. «Su hijo habla de usted con tanto amor y admiración. Es evidente el sacrificio que ha hecho por él. Sacrificio». En ese momento la palabra no me dolía. Era como una medalla que llevaba con orgullo. Cada peso que no gasté en mí, cada salida que rechacé, cada vestido que no me compré, todo tenía sentido cuando veía a Marco brillar. La universidad fue el mayor desafío. Marco quería estudiar arquitectura, una carrera costosa en una universidad,
privada. Trabajé 3 empleos durante 5 años para pagarle los estudios. Vendí la poca joyería que tenía, incluido mi anillo de matrimonio. Hipotequé la casa que había heredado de mis padres. Pero lo hice con una sonrisa, porque veía cómo Marco se transformaba en el hombre que siempre supe que podía ser. «Mamá, no sé cómo voy a pagarte todo esto», me dijo la noche antes de su graduación. Estábamos sentados en la cocina, tomando té porque ya no nos alcanzaba para café. «Pero te prometo que cuando trabaje, todo va a cambiar. Vas a tener la vida que te mereces, la vida que me merecía». En ese momento pensé que la tenía. Tenía a mi hijo, sano, educado, a punto de convertirse en profesional. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Conoció a Clara durante su último año de universidad. Al principio me gustó. Era educada, venía de una familia con dinero. Parecía querer a Marco genuinamente. Pensé que era exactamente lo que mi hijo necesitaba. Una mujer que pudiera darle la estabilidad económica que yo nunca pude brindarle. «Es perfecta, mamá», me decía Marco con los ojos brillantes de enamorado. «Es inteligente, ambiciosa y viene de una buena familia. Sus padres tienen una empresa de construcción. Podría ayudarme a establecer mi propio negocio algún día». Yo asentía y sonreía, feliz de verlo feliz, sin darme cuenta de que en sus palabras ya no había lugar para mí. Su futuro se dibujaba con Clara y la familia de ella. Yo había sido útil para criarlo, para educarlo, para formarlo. Pero ahora, que estaba listo para volar, parecía que mi función había terminado. Los cambios comenzaron poco a poco. Primero, Marco empezó a pasar más tiempo en casa de Clara que conmigo. Luego, cuando se graduó y consiguió trabajo, decidió que sería más práctico que Clara y él se mudaran conmigo temporalmente mientras ahorraban para su propio lugar. «Es solo por un tiempo, mamá», me aseguró. «1 año máximo, mientras juntamos dinero para el enganche de nuestro departamento». 1 año. Habían pasado 2 años y medio, y no solo no se habían mudado, sino que poco a poco mi casa se había convertido en su casa, y yo en una invitada incómoda en mi propio hogar. Ahora, parada frente a la habitación que una vez fue de mi niño, y ahora era de mi hijo, y su prometida, entendí que las promesas de la infancia se habían desvanecido, como el humo. El niño que me prometió cuidarme para siempre había crecido y decidido que ya no había lugar para mí en su nueva vida. El olor de su colonia masculina llenaba el espacio, mezclado con el perfume caro de Clara. Ya no quedaba rastro del champú de manzanilla, ni de los cuentos antes de dormir, ni de las promesas susurradas en la oscuridad de una habitación donde una madre soltera abrazaba a su hijo y le prometía que nunca estaría solo. Cerré la puerta de la habitación y regresé a la cocina. El fregadero estaba lleno de platos sucios, pero no solo de ese día. Clara había tomado la costumbre de dejar toda la vajilla ahí, esperando que yo la lavara, como si fuera parte de mis obligaciones no escritas en esta casa, que ya no se sentía mía. Los cambios habían sido tan graduales que casi no los noté hasta que fue demasiado tarde. Primero fue mi lugar en la mesa del comedor. Durante 30 años, yo me había sentado en la cabecera, el lugar que había ocupado mi esposo y que heredé cuando él murió. Pero cuando Clara llegó a vivir con nosotros, de repente ese lugar se volvió más cómodo para ella porque estaba más cerca de la cocina. «Anselma, ¿te importa si me siento aquí?», me había preguntado con esa sonrisa dulce que ahora reconocía como pura manipulación. «Es que desde aquí puedo ayudarte mejor a servir la comida». «¡Ayudarme!». Nunca me ayudó a servir nada, pero yo, ingenua, pensé que era considerada y le cedí mi lugar. Marco no dijo nada, solo siguió comiendo como si fuera normal que su madre perdiera su lugar en su propia mesa. Después fue el baño principal. Durante años,
Ese había sido mi refugio, el único lugar en la casa donde podía estar sola, donde podía llorar sin que nadie me viera, donde podía mirarme al espejo y recordar quién era antes de convertirme en la sombra de mi hijo. Mamá, Clara necesita más espacio para sus cosas. ¡De belleza!, me dijo Marco un día mientras yo organizaba mis cremas y medicamentos en el botiquín. ¿Podrías usar el baño de abajo? Es más pequeño, pero para ti está bien, ¿verdad? Para mí estaba bien. Como si mis necesidades fueran menos importantes que las de una mujer que había llegado a mi casa hace 2 años. Como si a los 60 y 4 años fuera normal que me arrinconaran al baño de visitas. Ese que tenía una ducha diminuta y un espejo que distorsionaba mi reflejo. Pero el golpe más duro llegó hace 6 meses. Mi habitación, el dormitorio principal donde había dormido con mi esposo, donde había dado a luz a Marco en una noche de tormenta porque no llegamos al hospital a tiempo, donde había pasado noches enteras cosiendo para ganar dinero extra. Esa habitación que guardaba toda mi historia se volvió insuficiente para las necesidades de la pareja joven. Es que necesitamos más espacio para la ropa de Clara, me explicó Marco como si fuera lo más razonable del mundo. Y el closet principal es mucho más grande. Tú tienes menos ropa, mamá. Te va a quedar perfecto el cuarto de atrás. El cuarto de atrás. El que había sido mi lavadero, mi trastero, el lugar donde guardaba las cosas que ya no usaba. Ahí me mandaron a dormir, en una cama individual que tuve que comprar con mi pensión, rodeada de cajas con recuerdos que ya no tenía dónde poner. Esa noche, la primera noche en mi nuevo dormitorio, me senté en la cama y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. A través de las paredes delgadas podía escuchar a Marco y Clara riéndose en MI habitación, planificando su futuro en MI casa, construyendo su felicidad sobre los escombros de mi dignidad. Pero lo peor no era perder espacios físicos. Lo peor era perder mi voz en las decisiones de mi propia casa. Clara había asumido el control de todo, desde qué comida se compraba hasta qué programas se veían en la televisión. Yo me había convertido en una espectadora de mi propia vida. «Anselma, ¿podrías hacer las compras de la semana?», me decía entregándome una lista escrita con su perfecta caligrafía. «Pero por favor, no compres esa marca de detergente que usas. Irrita mi piel. Y tampoco compres tanto azúcar. Marco está tratando de cuidar su peso». Mi marca de detergente, que había usado durante años sin problema, de repente era inadecuada. Mi forma de cocinar, que había alimentado a Marco durante más de 20 años, ahora era demasiado grasosa, demasiado salada, demasiado todo. Poco a poco, Clara fue borrando mi presencia de mi propia casa. Y Marco, mi hijo, el niño que una vez me prometió que me cuidaría para siempre, simplemente observaba. Peor aún, apoyaba cada decisión que me minimizaba, que me reducía, que me convertía en una extraña en mi propio hogar. «Mamá, Clara tiene razón», me decía cuando yo intentaba objetar alguna de sus imposiciones. «Ella entiende mejor estas cosas modernas y además es más joven, tiene más energía para organizar la casa». Más joven, como si mi edad fuera una enfermedad que me descalificara para tomar decisiones, como si los 64 años fueran sinónimo de incompetencia, de inutilidad, de estorbo. El control de mi pensión había sido lo último. Hace 3 meses, Marco me había sugerido que sería más fácil si él manejaba mis finanzas. «Mamá, tú no entiendes de inversiones ni de ahorros», me había dicho con esa paciencia condescendiente que usaba ahora conmigo. «Yo puedo hacer que tu dinero rinda más. Además, así no tienes que preocuparte por pagar las cuentas de la casa. Yo me encargo de todo». Encargarse de todo significaba que yo ya no tenía acceso libre a mi propio dinero.
Tenía que pedirle permiso para comprar algo para mí. Tenía que justificar cada peso que quería gastar. Mi pensión, que había sido mi única fuente de independencia, se había convertido en otra herramienta de control. ¿Para qué necesitas tanto dinero, mamá?, me preguntaba cuando yo pedía efectivo para comprar algo personal. Si necesitas algo, solo dímelo y yo te lo compro. Pero él nunca me compraba lo que yo necesitaba. Compraba lo que él pensaba que yo debía necesitar. Champú barato en lugar de las pastillas que me ayudaban a dormir. Ropa genérica en lugar de las vitaminas que me había recetado el médico. Siempre con la excusa de que estaba cuidando mi salud o administrando mejor el dinero. Ahora, parada en esta cocina que ya no reconocía como mía, lavando platos con detergente que no elegí, usando una esponja que Clara había comprado, me di cuenta de que había perdido más que espacios físicos. Había perdido mi identidad, mi autonomía, mi dignidad. Me había convertido en una empleada doméstica en mi propia casa, una cuidadora no remunerada que trabajaba a cambio de techo y comida. Pero ni siquiera eso me garantizaban ya, porque, según las palabras de esta mañana, ya no había lugar para mí ni en los momentos importantes de la vida de mi hijo. El agua del grifo se había puesto fría entre mis manos. Miré por la ventana de la cocina, hacia el jardín que había cultivado durante años. Clara había decidido que las flores que yo plantaba eran demasiado comunes y las había reemplazado por plantas modernas que requerían menos cuidado. Incluso mi jardín había sido borrado. Incluso las flores que crecían de mis manos habían sido consideradas inadecuadas para la nueva vida que construían sobre los restos de la mía. Terminé de lavar los platos en silencio, sintiendo el peso de cada humillación como piedras en el pecho. Cuando sequé mis manos con el trapo que Clara había elegido, escuché el sonido familiar de una llave en la puerta de al lado. Era Cecilia, mi nieta de 16 años, que venía de la escuela. Cecilia era la hija del primer matrimonio de Clara, pero desde que era pequeña me había adoptado como su verdadera abuela. Su padre biológico vivía en otra ciudad y apenas la visitaba, así que yo había llenado ese vacío con todo el amor que tenía para dar. Era la única luz que quedaba en esta casa que se había vuelto tan oscura. «Abuela Anselma», me gritó desde la entrada, como hacía todos los días. Su voz tenía esa alegría genuina que solo los jóvenes pueden conservar, esa capacidad de encontrar luz incluso en los lugares más sombríos. «Aquí estoy, mi niña», le respondí, y por primera vez en todo el día sentí que mi voz tenía vida. Cecilia entró a la cocina con su uniforme escolar arrugado y su mochila colgando de un hombro. Tenía los ojos de su madre, pero la sonrisa era completamente suya. Una sonrisa que me recordaba que todavía había alguien en esta casa que me veía como una persona, no como un estorbo. «¿Cómo te fue en el examen de matemáticas?», le pregunté, revolviendo su cabello castaño como había hecho desde que tenía 5 años. «Creo que bien. Pero la verdad prefiero cuando tú me ayudas a estudiar. Explicas mejor que cualquier maestro», me dijo mientras abría el refrigerador y sacaba la leche. «¿Hay galletas de las que haces tú?». Las galletas. Había dejado de hacerlas hace meses porque Clara se quejaba de que llenaban la casa de olores dulces y que no eran saludables para Marco. Pero en ese momento, viendo la cara esperanzada de Cecilia, decidí que algunas tradiciones valían más que la aprobación de Clara. «No, pero puedo hacer algunas ahora si quieres», le dije, y fue como si hubiera encendido una lámpara en mi propio corazón. «¿En serio? Sí, por favor». Cecilia se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla donde Marco solía hacer sus tareas cuando era niño. «¿Sabes qué? Hoy pasó algo raro en la escuela». Mientras saqué los ingredientes para las galletas, Cecilia me contó sobre su día, sobre sus amigos, sobre los maestros. Me habló con la confianza que solo se tiene con alguien que escucha de verdad
que no juzga, que no critica cada palabra que sale de tu boca. Abuela, me dijo de repente, mientras yo mezclaba la harina con la mantequilla. ¿Tú vas a ir a la fiesta de compromiso de papá Marco y mamá? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Por un momento mis manos se detuvieron. Cecilia me miraba con curiosidad inocente, esperando una respuesta que no sabía cómo dar. No, mi amor, le dije finalmente, tratando de mantener la voz estable. Parece que no hay suficiente espacio para mí. Cecilia frunció el ceño de esa forma que hacía cuando algo no le cuadraba. Era una niña inteligente, más inteligente de lo que los adultos a su alrededor le daban crédito. ¿Cómo que no hay espacio? Es en el Salón de Eventos Los Pinos, ¿verdad? Ese lugar es enorme. Yo fui a una quinceañera ahí el año pasado y cabían como 300 personas. 300 personas. Y yo no cabía. Son decisiones de adultos, Cecilia, le dije, volviendo a concentrarme en la masa de las galletas para evitar su mirada demasiado perceptiva. Eso es una estupidez, dijo con la honestidad brutal que solo tienen los adolescentes. Eres la mamá de papá Marco. Deberías estar en primera fila, no quedarte en casa como si fueras una extraña. Sus palabras me llegaron directo al alma. Una niña de 16 años entendía algo que mi hijo de 32 aparentemente había olvidado. Que las madres no son opcionales en los momentos importantes de la vida de sus hijos. Además, continuó Cecilia, mordiendo un pedazo de masa cruda que había robado del bowl, mamá ha estado muy rara últimamente, como muy controladora. ¿Has notado cómo te habla? Sí, lo había notado. Pero escucharlo de los labios de Cecilia me hizo entender que no estaba imaginando cosas, que no estaba siendo demasiado sensible o dramática. Una adolescente había visto lo que mi propio hijo se negaba a reconocer. «Tu mamá solo quiere lo mejor para Marco», le dije, aunque las palabras me supieron amargas en la boca. «No, abuela. Mamá quiere controlar todo. Y papá Marco la deja porque está enamorado y no se da cuenta de que mamá te está lastimando». Cecilia me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los jóvenes. «Pero yo sí me doy cuenta. Y no me gusta». Puse las galletas en el horno y me senté frente a Cecilia. Era extraño cómo la honestidad de una adolescente podía ser más reconfortante que todas las palabras vacías de comprensión que había recibido de los adultos. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, continuó Cecilia. Que mamá actúa como si esta fuera su casa desde siempre. Pero yo me acuerdo de cuando llegamos aquí. Tú nos recibiste con tanto amor, cocinaste mi comida favorita, me arreglaste el cuarto para que me sintiera cómoda. Y ahora ella quiere borrarte de tu propia casa. Borrarme de mi propia casa. Esas palabras resumían perfectamente lo que había estado sintiendo, pero no había podido articular. No me estaban echando de manera obvia o violenta. Me estaban borrando, poco a poco, eliminando mi presencia hasta que fuera completamente invisible. ¿Tú crees que soy un estorbo, Cecilia?, le pregunté, necesitando escuchar la verdad de alguien que no tenía ninguna razón para mentirme. ¿Estás loca? Cecilia se levantó de la silla y me abrazó con esa intensidad que solo tienen los abrazos de los jóvenes. Eres la persona más importante de esta casa. Eres la que mantiene todo funcionando, la que cocina, la que limpia, la que escucha, la que cuida. Sin ti, este lugar sería solo una casa vacía. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. No había llorado frente a nadie en meses, pero la sinceridad de Cecilia rompió todas las barreras que había construido para protegerme. Además, añadió, apretándome más fuerte, eres la única que hace galletas que saben a amor de verdad, y eso no se puede reemplazar con nada. En ese momento, abrazada por mi nieta en la cocina de mi propia casa, entendí algo fundamental.
No estaba completamente sola. Tenía a Cecilia, y ella me veía, me valoraba. Me necesitaba tanto como yo la necesitaba a ella. El olor de las galletas empezó a llenar la cocina. Ese aroma dulce que Clara había prohibido, pero que Cecilia había pedido. Era un acto pequeño de rebelión, pero significativo. Era una forma de recuperar algo de lo que me habían quitado. «Abuela», me dijo Cecilia separándose un poco para mirarme a los ojos. «Creo que ha llegado el momento de que dejes de permitir que te traten mal. Yo te apoyo en lo que decidas hacer». ¿Lo que decidiera hacer? Hacía tanto tiempo que no tomaba decisiones reales sobre mi vida que había olvidado que esa era una opción, pero la confianza en los ojos de Cecilia me recordó que todavía tenía poder, que todavía podía elegir. Las galletas estaban listas. Las saqué del horno y las puse a enfriar mientras Cecilia preparaba 2 tazas de té. Nos sentamos juntas, a la mesa, como habíamos hecho cientos de veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez, yo no era solo la abuela que consentía. Era una mujer que empezaba a recordar que tenía derecho a ser tratada con respeto y dignidad. ¿Sabes qué vamos a hacer?, me dijo Cecilia mientras mordía una galleta caliente. Vamos a planear cómo recuperar tu lugar en esta familia, porque tú no eres la que sobra aquí, abuela. Tú eres la razón por la que esta familia existe. Esa noche, después de que Cecilia se fue a su cuarto a hacer tareas, me quedé sola en la cocina, ordenando todo para que Clara no tuviera de qué quejarse cuando regresara. Pero mientras guardaba las galletas en un recipiente, algo había cambiado en mí. Las palabras de mi nieta habían plantado una semilla que empezaba a germinar. Me dirigí a mi pequeño cuarto en la parte de atrás de la casa, ese espacio que antes era mi lavadero y que ahora llamaban mi habitación. Me senté en la cama individual y abrí el cajón de la mesita de noche que había comprado en una tienda de segunda mano. Adentro guardaba un cuaderno viejo donde escribía mis pensamientos cuando el peso de la soledad se volvía insoportable. Abrí el cuaderno en una página en blanco y escribí la fecha. Por primera vez en mucho tiempo, mis manos no temblaron al sostener el bolígrafo. Merezco más que esto. Escribí esas palabras sin pensarlo, como si hubieran estado esperando años para salir de mi alma. Las miré un momento, sintiendo cómo cada letra se grababa no solo en el papel, sino en mi conciencia. Durante 35 años había sido madre soltera, trabajadora incansable, sacrificada hasta el extremo. Había dado todo de mí sin esperar nada a cambio, creyendo que el amor incondicional eventualmente sería correspondido. Pero ahí estaba, a los 64 años, descubriendo que mi amor había sido tomado como algo dado por sentado, algo que no requería reconocimiento ni reciprocidad. Seguí escribiendo. No necesito permiso para empezar de nuevo. Esta frase me sorprendió incluso a mí. ¿Empezar de nuevo a los 64 años? La idea me habría parecido ridícula hace unas horas. Pero ahora, después del abrazo de Cecilia y de recordar quién era yo antes de convertirme en sombra, empezaba a parecer no solo posible, sino necesaria. Pensé en todas las mujeres de mi edad que conocía. Doña Mercedes, mi antigua vecina, que había comenzado un pequeño negocio de tamales a los 62 años y ahora tenía una clientela fiel que la buscaba desde diferentes barrios. Teresa Gallardo, mi compañera de trabajo en la fábrica, que después de jubilarse había vuelto a estudiar y ahora daba clases de alfabetización a adultos mayores. Ellas habían encontrado maneras de reinventarse, de encontrar propósito y dignidad en una etapa de la vida que la sociedad considera improductiva. ¿Por qué yo no podía hacer lo mismo? Continué escribiendo en mi cuaderno. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Al escribir estas palabras, sentí algo que
no había experimentado en años. Determinación. No la determinación desesperada de alguien que lucha por sobrevivir, sino la determinación tranquila y poderosa de alguien que ha decidido recuperar su vida. Marco y Clara habían cometido un error fundamental. Habían asumido que yo era débil, que dependía completamente de ellos, que no tenía opciones. Pero se habían olvidado de algo importante. Yo había criado a un hijo siendo viuda a los 29 años. Había trabajado múltiples empleos, había pagado una casa, había financiado una educación universitaria. No era una mujer débil que había llegado hasta aquí por casualidad. Era una mujer fuerte que había olvidado su propia fuerza. La última frase fluyó de mi bolígrafo como si la hubiera estado guardando durante décadas. No vine a vengarme, vine a recuperar lo que me pertenece. Al leer esas palabras, entendí que no se trataba de castigar a Marco o de hacer que Clara pagara por sus humillaciones. Se trataba de algo mucho más profundo y más poderoso. Se trataba de recuperar mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a existir en mis propios términos. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Mañana empezaría a tomar decisiones reales. Ya no más consultar si podía usar mi propio dinero. Ya no más pedir permiso para cocinar lo que me gustaba. Ya no más aceptar ser excluida de los momentos importantes de la vida de mi hijo. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, me acosté en mi pequeña cama con algo parecido a la paz. No era la paz de la resignación, sino la paz de la decisión. La paz de alguien que finalmente ha decidido dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirse en la protagonista de su propia historia. Antes de quedarme dormida pensé en Cecilia. Mi nieta había visto en mí algo que yo había perdido de vista. Mi valor, mi importancia, mi derecho a ser tratada con respeto. Si una adolescente podía ver eso, ¿por qué yo había dejado de verlo? Mañana buscaría la manera de contactar a un abogado. Tenía derecho a mi pensión, a mi casa, a tomar decisiones sobre mi propia vida. Tenía derecho a existir sin pedir disculpas. Marco y Clara habían celebrado demasiado pronto mi supuesta derrota. No sabían que habían despertado a una mujer que había dormido durante años, pero que ahora estaba completamente despierta. Y las mujeres despiertas, especialmente las que han sobrevivido a todo lo que yo he sobrevivido, pueden ser muy peligrosas para quienes las han subestimado. Esa noche soñé con mi esposo. Él me tomaba de la mano y me decía algo que no había escuchado en años. Estoy orgulloso de ti, Anselma. Siempre lo he estado. Ahora es momento de que tú también lo estés. Me desperté con esas palabras resonando en mi mente y con la certeza absoluta de que el cambio había comenzado. La mañana siguiente desperté antes del amanecer, como había hecho durante décadas. Pero esta vez no me levanté por costumbre o por obligación. Me levanté porque tenía cosas importantes que hacer, cosas que habían estado esperando demasiado tiempo. Preparé café solo para mí, no la cafetera completa como hacía habitualmente para toda la casa. Era un gesto pequeño, pero significativo. Por primera vez en años, mis necesidades venían primero. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza humeante y saqué mi teléfono. Busqué en Internet abogados especialistas en derecho familiar en mi ciudad. Había pensado en esto toda la madrugada y había llegado a una conclusión clara. Necesitaba asesoría legal, no para atacar a Marco, sino para protegerme a mí misma y entender cuáles eran mis derechos reales en esta situación. Encontré el bufete del licenciado Mateo Gallardo, que tenía buenas reseñas y se especializaba en casos de adultos mayores. Su sitio web hablaba de protección patrimonial y defensa de derechos de personas de la tercera edad. Era exactamente lo que necesitaba. Marqué el número antes de perder el valor. Una recepcionista amable me atendió y me dio una cita para esa misma tarde.
Tenemos un espacio libre a las 3 de la tarde, señora Ferraz. ¿Le parece bien? Perfecto, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en meses. Después de colgar, me di cuenta de que tendría que salir de casa sin dar explicaciones. Durante los últimos años había desarrollado la costumbre de reportar todos mis movimientos, como si necesitara permiso para existir fuera de estas 4 paredes. Pero hoy sería diferente. Marco y Clara bajaron a desayunar cerca de las 8. Yo ya tenía todo preparado: huevos revueltos, tostadas, café recién hecho. La rutina perfecta de la sirvienta invisible. «Buenos días, mamá», murmuró Marco mientras revisaba su teléfono. Clara ni siquiera me miró. «Buenos días», respondí, sirviéndoles el desayuno en silencio. «Por cierto», dijo Clara mientras untaba mermelada en su tostada, «hoy van a venir mis amigas a ver opciones de decoración para la fiesta. Van a estar aquí como desde las 2 hasta las 5. Trata de no interrumpir, ¿sí? Es importante que todo se vea perfecto». Sus amigas, en mi sala, planeando una fiesta a la que yo no estaba invitada, y yo tenía que hacer de invisible para que ellas pudieran trabajar cómodamente. «Está bien», le dije, pero por dentro sonreí. Su horario me venía perfecto para mi cita con el abogado. Se fueron a trabajar después del desayuno, dejándome con los platos sucios y una lista de instrucciones que Clara había escrito sobre cómo quería que estuviera la casa para cuando llegaran sus amigas, como si fuera una empleada doméstica que necesitaba supervisión constante. Lavé los platos, ordené la casa, pero esta vez lo hice con una energía diferente. No era la energía resignada de la costumbre, sino la energía decidida de alguien que está preparando el escenario para un cambio importante. A las 2 en punto, justo cuando las amigas de Clara comenzaron a llegar, yo salí por la puerta trasera. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la graduación de Marco y que no había vuelto a usar. Me había peinado con cuidado y había usado el labial que guardaba para ocasiones especiales. El trayecto en autobús hasta el centro me dio tiempo para organizar mis pensamientos. Llevaba conmigo todos los documentos importantes que pude encontrar: la escritura de la casa, los comprobantes de mi pensión, los recibos de servicios que estaban a mi nombre. También llevé mi cuaderno con las frases que había escrito la noche anterior. El bufete del licenciado Gallardo estaba en un edificio modesto pero limpio en el centro de la ciudad. La recepcionista me recibió con una sonrisa genuina y me ofreció café mientras esperaba. Cuando el licenciado Gallardo me recibió en su oficina, me sorprendió su juventud. Esperaba a un hombre mayor, pero él tendría unos 40 años, cabello cano prematuro y una manera de hablar que me tranquilizó inmediatamente. «Señora Ferraz, cuénteme qué la trae por aquí», me dijo, invitándome a sentarme en una silla cómoda frente a su escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me pedía que hablara sobre mi situación sin juzgarme, sin interrumpirme, sin hacerme sentir que estaba exagerando. Le conté todo. La pérdida gradual de espacios en mi casa, el control de mi pensión, la exclusión de la fiesta, las humillaciones constantes. El licenciado Gallardo tomaba notas mientras yo hablaba, asintiendo de vez en cuando con expresiones de comprensión. Cuando terminé mi relato, él se quedó en silencio un momento, revisando sus apuntes. «Señora Ferraz», me dijo finalmente, «lo que me está describiendo constituye lo que legalmente llamamos violencia patrimonial y psicológica hacia adultos mayores. Es más común de lo que imagina. Y sí, hay cosas que podemos hacer al respecto. Violencia. Esa palabra me pegó como un puñetazo. Nunca había pensado en mi situación en esos términos. Pero al escucharlo nombrado así, entendí que era exactamente eso. Marco y Clara habían ejercido violencia sobre mí de manera sistemática y deliberada.
Lo primero que necesitamos hacer, continuó el licenciado, es asegurar que usted recupere el control total de su pensión. Nadie puede manejar sus finanzas sin un poder notarial específico que usted haya otorgado voluntariamente. Si su hijo está manejando su dinero sin su consentimiento pleno, eso es ilegal. El alivio que sentí al escuchar esas palabras fue indescriptible. Durante meses había sentido que estaba perdiendo la razón, que tal vez yo era demasiado dramática o demasiado sensible. Pero un profesional me estaba confirmando que mis sentimientos estaban justificados. En cuanto a la casa, añadió, revisando las escrituras que le había llevado, esta propiedad está completamente a su nombre. Usted tiene el derecho legal de tomar cualquier decisión respecto a quién vive en ella y bajo qué condiciones. Su hijo y su pareja no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Mi casa, mi pensión, mis derechos. Las palabras sonaban extrañas después de tanto tiempo de sentir que nada me pertenecía realmente. ¿Qué opciones tengo? Le pregunté sintiendo que por primera vez en años estaba haciendo la pregunta correcta. Varias. Me respondió con una sonrisa alentadora. Podemos enviar una carta legal estableciendo claramente cuáles son sus derechos y exigiendo que se respeten. Podemos recuperar el control de su pensión inmediatamente y si la situación no mejora, podemos proceder con acciones más contundentes. Me explicó el proceso paso a paso, los costos involucrados, los tiempos aproximados. Todo era más simple de lo que había imaginado, pero también más serio. No era solo cuestión de quejarme o de esperar que las cosas mejoraran por arte de magia. Era cuestión de ejercer mis derechos legales como ciudadana y como propietaria. Señora Ferraz, me dijo al final de la consulta, quiero que entienda algo muy importante. Usted no es una víctima indefensa. Es una mujer con derechos legales claros y con opciones reales. Lo que ha estado viviendo no es normal ni aceptable y no tiene que seguir soportándolo. Salí de esa oficina sintiéndome como una persona completamente diferente. No solo tenía un plan, tenía esperanza y, más importante aún, tenía la certeza de que no estaba loca. No estaba exagerando y no estaba condenada a vivir el resto de mi vida como una sombra en mi propia casa. El viaje de regreso a casa lo hice con el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo, de anticipación. El licenciado Gallardo me había dado las herramientas para recuperar mi vida y yo estaba lista para usarlas. Cuando llegué a casa, las amigas de Clara todavía estaban en la sala, rodeadas de revistas, muestras de decoración y listas interminables de proveedores para la fiesta. Entré por la puerta trasera para evitar interrumpir su reunión, tal como Clara había exigido. Pero esta vez, mi silencio no era sumisión, era estrategia. Me dirigí directamente a mi cuarto y saqué todos los documentos que el licenciado Gallardo me había dado. 3 cartas legales que cambiarían todo. Una dirigida al banco para recuperar el control total de mi pensión. Otra dirigida a Marco y Clara estableciendo mis derechos como propietaria de la casa. Y una tercera que iniciaba formalmente el proceso legal de protección patrimonial. Las leí una y otra vez, saboreando cada palabra. Por medio de la presente se notifica que la señora Anselma Ferraz, en pleno uso de sus facultades mentales y legales, revoca cualquier acceso no autorizado a sus cuentas bancarias. Cada línea era una cadena que se rompía. Cada párrafo era un paso hacia mi libertad. Escuché risas desde la sala. Las amigas de Clara estaban divirtiéndose mucho planificando una fiesta en mi casa para celebrar a mi hijo, excluyéndome completamente. Pero ya no me dolía. Ya no me sentía invisible. Ahora sabía que tenía poder y estaba lista para usarlo. A las 5 de la tarde, las amigas de Clara se fueron. Escuché sus autos alejándose y después el silencio. Clara subió a su habitación,
mi antigua habitación, y yo aproveché para llamar al licenciado Gallardo. «Licenciado, soy Anselma Ferraz. He decidido proceder con todo. Mañana mismo quiero que envíe las cartas». «Perfecto, señora Ferraz. Las cartas saldrán mañana por la mañana. El banco deberá responder en máximo 48 horas y su hijo recibirá la notificación legal el viernes. ¿Estás segura de que quiere proceder?» Completamente segura. Esa noche, cuando Marco y Clara llegaron del trabajo, la casa estaba perfecta. Había preparado la cena. Todo estaba limpio y ordenado. Actué como siempre, como la madre y suegra servicial que esperaban encontrar. Pero por dentro, una revolución silenciosa había comenzado. «¿Cómo estuvo la reunión con tus amigas?», le preguntó Marco a Clara mientras cenábamos. «Perfecta. Ya tenemos todo organizado para la fiesta». «Será increíble», respondió Clara, lanzándome una mirada que claramente decía: «Y tú no estarás ahí para arruinarlo». «Qué bueno», murmuré, cortando mi pollo con calma perfecta. No sabían que el viernes recibirían una carta que cambiaría toda la dinámica de poder en esta casa. No sabían que ya no era la mujer débil y manipulable que creían que era. El jueves transcurrió normalmente. Marco se fue a trabajar. Clara salió de compras con mi dinero, por última vez, y yo me dediqué a las tareas de la casa. Pero cada acción tenía un sabor diferente. Ya no limpiaba por obligación, sino por elección. Ya no cocinaba por sumisión, sino porque decidía hacerlo. Cecilia llegó de la escuela como siempre, y cuando me vio en la cocina, inmediatamente notó algo diferente en mí. «Abuela, te ves, no sé, diferente, como más viva, ¿sí?», le pregunté sonriendo mientras preparaba su merienda. «Sí, tus ojos brillan diferente. ¿Pasó algo bueno?». No podía contarle los detalles todavía, pero necesitaba que supiera que su apoyo había sido fundamental. «Lo que pasó, mi niña, es que recordé algo muy importante gracias a ti». «¿Qué cosa?». «Recordé que merezco ser tratada con respeto y que tengo el poder de hacer que eso suceda». Cecilia me abrazó fuerte. «Siempre lo supe, abuela. Solo tenías que recordarlo tú también». El viernes por la mañana, Marco y Clara desayunaron apresurados porque tenían una reunión importante en el trabajo. Después de que se fueron, me quedé en la cocina esperando. El licenciado Gallardo me había dicho que la carta llegaría entre las 10 y las 12 de la mañana. A las 11 en punto, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre certificado dirigido a Marco Ferraz. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de expectativa. Firmé de recibido y dejé el sobre en la mesa del comedor, exactamente donde Marco lo vería cuando llegara del trabajo. El resto del día se me hizo eterno. Cada minuto se sentía como una hora. A las 6 de la tarde escuché la llave de Marco en la puerta principal. «Mamá, ya llegué», gritó como siempre. «Aquí estoy», respondí desde la cocina, donde fingía estar ocupada preparando la cena. Escuché sus pasos dirigirse hacia el comedor. Después un silencio. Después el sonido del papel rasgándose. Después otro silencio. Este más largo. «Clara, ven acá inmediatamente». Su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Pánico, confusión, ira. Clara bajó corriendo las escaleras. «¿Qué pasa?», «Lí esto». El silencio que siguió fue tan denso que pude sentirlo desde la cocina. Después escuché la voz de Clara, aguda y nerviosa. «¿Qué significa esto? ¿Tu mamá contrató un abogado?». «Mamá», gritó Marco. «Ven acá, ahora». Su grito no me intimidó. Ya no tenía poder sobre mí. Caminé tranquilamente hacia el comedor, donde los encontré parados junto a la mesa, con la carta legal en las manos de Marco y expresiones de shock total en sus caras.
¿Qué significa esto?, me preguntó Marco, agitando la carta en el aire. Significa exactamente lo que dice, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Significa que recuperé el control de mi pensión, de mi casa y de mi vida. ¿Estás loca?, gritó Clara. ¿Cómo se te ocurre contratar un abogado sin consultarnos? Nosotros te cuidamos, te damos techo, te damos comida. Mi techo, corregí suavemente. Mi comida que compro con mi dinero. Mi casa, donde ustedes viven sin pagar renta. Marco se dejó caer en una silla, leyendo la carta una y otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que cortaba el aire. ¿Cómo excluirme de la fiesta más importante de tu vida? ¿Cómo quitarme mi habitación, mi lugar en la mesa, mi dignidad? Pero es que tú no entiendes las cosas modernas, gritó Clara. Nosotros sabemos mejor qué es lo que te conviene. Lo que me conviene, repetí lentamente, es ser tratada como la dueña de esta casa y la madre de este hombre, no como una carga de la que hay que deshacerse. Marco se puso de pie, con la carta todavía en las manos. Mamá, esto es ridículo. Cancela todo esto. Podemos hablar como familia. No, dije, y esa palabra resonó en el comedor como un trueno. Ya no hay nada que hablar. Las decisiones ya están tomadas. Por primera vez en años, yo tenía el control de la conversación. Yo tenía el poder. Y ellos, finalmente, entendían que ya no era la mujer sumisa que podían manipular a su antojo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Marco y Clara me miraban como si vieran a una extraña, como si la mujer que habían controlado durante años hubiera desaparecido y en su lugar estuviera alguien completamente diferente. Mamá, dijo Marco finalmente, su voz intentando recuperar ese tono condescendiente que había usado conmigo durante tanto tiempo. Creo que no estás pensando claramente. Esta es una decisión muy drástica. ¿Por qué no hablamos con calma? Porque ya no hay nada de qué hablar, Marco. Mi voz permaneció serena pero firme. Durante años traté de hablar. Traté de expresar mis sentimientos, mis necesidades, mi dolor. Pero ustedes no escuchaban. Solo esperaban que me quedara callada y agradecida. Clara se acercó a mí con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Anselma, creo que hay un malentendido. Nosotros te queremos, te respetamos. Si algo te molestó, podemos solucionarlo hablando. ¿Un malentendido? La ironía en mi voz era palpable. Es un malentendido que no haya lugar para mí en la fiesta de compromiso de mi hijo. Es un malentendido que me hayan quitado mi habitación, mi lugar en la mesa, mi dignidad. Pero es que son cosas prácticas. Explotó Clara, perdiendo por fin la compostura. La habitación es más grande para nosotros. Tú tienes menos ropa. La fiesta es para gente joven. Tú no conoces a nuestros amigos. Exacto, le dije. Y mi sonrisa fue genuina por primera vez en esa conversación. Gracias por confirmar exactamente lo que pensaba. Para ustedes, yo soy solo un estorbo que hay que acomodar en los espacios que sobran. Marco se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado. Mamá, esto va a arruinar todo. La boda, nuestros planes, nuestra relación familiar. No, Marco. Lo que arruinó nuestra relación familiar fue el momento en que decidiste que tu madre ya no merecía respeto ni consideración. Mis palabras eran cuchillos precisos, cortando años de justificaciones y excusas.
Lo que arruinó todo fue cuando permitiste que me trataran como una sirvienta en mi propia casa. Clara comenzó a llorar, esas lágrimas calculadas que había perfeccionado para manipular a Marco. Yo nunca quise lastimarte. Solo queríamos lo mejor para todos. Marco, dile algo a tu mamá. Pero Marco había enmudecido. Por primera vez creo que realmente estaba viendo la situación desde mi perspectiva. O tal vez solo estaba calculando las implicaciones legales y financieras de mis acciones. ¿Qué quieres exactamente?, me preguntó finalmente. Quiero que se vayan de mi casa. Las palabras salieron de mi boca con una claridad cristalina. Durante meses había estado esperando el momento correcto para decirlas, pero hasta este momento no había tenido el valor ni el poder para hacerlo realidad. ¿Qué? Clara dejó de llorar instantáneamente. No puedes echarnos. Vivimos aquí. Viven aquí porque yo se los permití. Pero esta es mi casa. Están a mi nombre y ya no quiero que vivan aquí. Marco se levantó de la silla bruscamente. Mamá, esto es absurdo. ¿Dónde vamos a vivir? No tenemos dinero ahorrado para un departamento propio. Eso no es mi problema. Mi respuesta los golpeó como una bofetada. Durante 2 años y medio han vivido aquí sin pagar renta, usando mis servicios, gastando mi dinero. Tuvieron tiempo suficiente para ahorrar y planificar su independencia. ¡Pero somos familia!, gritó Clara con desesperación. ¡Exacto! Somos familia. Y las familias se tratan con respeto, con amor, con consideración. Ustedes me trataron como una empleada doméstica. Caminé hacia la ventana y miré el jardín que Clara había modificado sin mi permiso. Una empleada que trabajaba gratis, que no tenía derecho a opinar, que podía ser excluida cuando resultaba inconveniente. «Mamá, por favor». La voz de Marco ahora sonaba realmente desesperada. «Podemos cambiar. Podemos hacer las cosas diferentes». ¿Cómo invitarme a tu fiesta de compromiso?, le pregunté, volteándome para mirarlo directamente a los ojos. Marco miró a Clara, después me miró a mí, después volvió a mirar a Clara. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Nosotros, tartamudeó. La respuesta es no, ¿verdad? Mi sonrisa era triste, pero no amarga. Porque aún ahora, enfrentado con las consecuencias de sus acciones, tu primera preocupación no es el daño que me han hecho. Tu primera preocupación es cómo esto los afecta a ustedes. Clara de repente cambió de táctica. Se irguió y me miró con ira pura. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya no queremos vivir aquí de todas formas. Esta casa está vieja. El barrio ya no es lo que era. Y francamente vivir contigo se había vuelto insoportable. Sus palabras, que habrían sido devastadoras hace una semana, ahora me hicieron sonreír. «Perfecto. Entonces estamos de acuerdo. ¡Clara!». Marco la miró horrorizado. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo la verdad». Clara estaba fuera de control ahora. Ya estaba harta de fingir que tu mamá me caía bien. Estaba harta de tener que pedirle permiso para todo en esta casa vieja. Y estaba harta de que siempre me viera como si no fuera suficiente para ti. El silencio que siguió a esa explosión fue revelador. Marco finalmente estaba viendo a Clara sin el filtro del enamoramiento. Estaba viendo a la mujer que había manipulado su relación conmigo, que había envenenado su percepción de su propia madre. «Tienes una semana para irse», les dije con calma. «Después de eso, si siguen aquí, procederé legalmente para desalojarlos». «Una semana es imposible», dijo Marco débilmente. «Una semana es más de lo que me dieron ustedes cuando decidieron que no había lugar para mí en la fiesta más importante de tu vida». Caminé hacia la puerta del comedor. «Considerando que me excluyen de tu felicidad,
No veo por qué debería yo incluirlos en mi comodidad. Me detuve en el marco de la puerta y me volteé una última vez. Por cierto, Marco, Cecilia sí está invitada a quedarse. Ella es la única en esta casa que me ha tratado como un ser humano en los últimos años. Salí del comedor y subí a mi cuarto. Al cuarto de atrás donde me habían arrinconado. Pero esta vez no con resignación. Esta vez con la satisfacción de alguien que finalmente había recuperado su poder. Desde mi habitación podía escuchar la discusión que había estallado entre Marco y Clara. Sus voces subían de tono, se acusaban mutuamente, revelaban resentimientos que habían estado ocultos bajo la superficie de su relación perfecta. Me senté en mi cama y abrí mi cuaderno. Escribí una última frase. El día llegó. Ya no me subestiman. Porque finalmente entendieron que nunca fui su víctima. Solo estaba esperando el momento correcto para recordarles quién manda realmente aquí. 3 meses después, mi casa volvió a sentirse como un hogar. Marco y Clara se habían mudado al cabo de 5 días, no una semana. La discusión que siguió a mi ultimátum había revelado tantas fisuras en su relación que necesitaban espacio urgentemente para resolverlas o para terminar de romperse. Cecilia se quedó conmigo, como le había prometido. Su madre, después de la conmoción inicial, había aceptado que tal vez mi nieta estaría mejor en un ambiente donde fuera valorada y escuchada. Clara estaba demasiado ocupada tratando de salvar su relación con Marco como para pelear por la custodia. La mañana de hoy era especial. Era sábado, y Cecilia y yo habíamos establecido una nueva tradición: desayunar juntas en el jardín, rodeadas de las flores que había vuelto a plantar. Las plantas modernas de Clara habían durado menos que su estancia en mi casa. Abuela, ¿no te parece irónico que al final la fiesta de compromiso se canceló?, me preguntó Cecilia mientras untaba mermelada en su tostada. Era cierto, la crisis que había provocado mi demanda legal había expuesto tantos problemas en la relación de Marco y Clara que habían decidido posponer el compromiso indefinidamente. La fiesta que era tan importante que no había lugar para mí, finalmente no había ocurrido. No es ironía, mi niña, es justicia poética, le respondí, sonriendo mientras contemplaba mis rosas que florecían nuevamente. Los primeros días después de que se mudaran habían sido extraños. Durante años me había quejado del ruido, de la falta de privacidad, de sentirme invadida en mi propia casa. Pero cuando finalmente tuve silencio y espacio, tuve que reaprender a estar sola conmigo misma. No fue fácil. Había pasado tanto tiempo definiéndome en relación a otros, como madre, como cuidadora, como sombra, que tuve que redescubrir quién era Anselma sin todas esas etiquetas. Empecé lentamente. Volví a usar la habitación principal, pero no me mudé inmediatamente. Primero la limpié completamente, eliminando todo rastro del perfume de Clara y la colonia de Marco. La pinté de un color que me gustaba, un azul cielo suave que me recordaba a la libertad. Solo cuando el espacio volvió a ser completamente mío, trasladé mis cosas. Recuperé mi lugar en la mesa del comedor. Al principio me sentaba ahí sola, sintiéndome un poco ridícula. Pero poco a poco, el lugar se llenó de nuevo significado. Ya no era solo donde comía, sino donde Cecilia y yo planeábamos nuestros días, donde hacía mis crucigramas, donde escribía en mi cuaderno. El control de mi pensión había sido devuelto inmediatamente, tal como el licenciado Gallardo había prometido. El primer día que pude ir al banco y retirar dinero sin pedir permiso a nadie, lloré de alivio en plena calle. Un señor mayor se acercó a preguntarme si necesitaba ayuda, y yo le sonreí a través de las lágrimas. No, señor. Estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Con mi independencia financiera recuperada,
tomé decisiones que había postergado durante años. Contraté a una muchacha que viniera 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza pesada. No porque fuera necesario, sino porque podía permitírmelo y porque quería liberar tiempo para otras cosas. Me inscribí en clases de pintura en el Pittsburgh centro comunitario. Era algo que había querido hacer desde joven, pero que siempre había postergado por otras prioridades. Ahora, a los 64 años, finalmente tenía tiempo para mí misma. También retomé contacto con amigas que había perdido durante los años en que mi vida giraba exclusivamente alrededor de Marco y Clara. Teresa Gallardo, mi antigua compañera de trabajo, se había convertido en mi confidente más cercana. Nos juntábamos todos los miércoles para tomar café y ponernos al día con nuestras vidas. Anselma, me había dicho Teresa la semana pasada, brillas diferente. Es como si hubieras recuperado algo que habías perdido. Tenía razón. Había recuperado algo fundamental. Mi dignidad. Marco había intentado contactarme varias veces durante estos meses. Al principio sus llamadas eran demandantes, acusatorias. Me culpaba por destruir la familia y por ser egoísta en mi vejez. Pero yo ya no me dejaba manipular por su culpa. Gradualmente el tono de sus llamadas había cambiado. Comenzó a sonar más reflexivo, menos acusatorio. La semana pasada me había llamado para disculparse. «Mamá, creo que finalmente entiendo lo que pasó», me había dicho. Clara y yo estuvimos en terapia de pareja y el terapeuta nos hizo ver cosas que yo no quería reconocer. Te pedí perdón. Había sido una conversación larga y dolorosa. Marco había admitido que se había dejado influenciar por Clara, que había perdido de vista mis necesidades, que había tomado mi amor incondicional como algo garantizado. «No sé si puedes perdonarme», me había dicho al final. «Ya te perdoné hace tiempo, Marco», le había respondido. «Pero perdón no significa olvido. Y perdón no significa volver a lo mismo de antes. Establecimos nuevas reglas para nuestra relación. Visitaba los domingos, pero solo si me llamaba antes para confirmar. Ya no tenía llave de la casa. Cuando venía, me trataba como lo que soy, la dueña de la casa, su madre, una mujer que merece respeto. Clara y él habían terminado su relación hace un mes. Según Marco, la crisis que provocó mi rebelión había expuesto incompatibilidades fundamentales que habían estado ocultas bajo la superficie. Sin mí como el enemigo común que los unía, habían descubierto que no tenían tanto en común como pensaban. «¿Crees que volverán?», me preguntó Cecilia, interrumpiendo mis pensamientos. «No lo sé, mi niña. Y honestamente, ya no es mi problema», le respondí. He aprendido que no puedo controlar las decisiones de otras personas. Solo puedo controlar las mías. Cecilia sonrió. A los 16 años estaba aprendiendo lecciones sobre dignidad y autorrespeto, que yo había tardado 64 años en entender. Esa tarde, mientras Cecilia estudiaba en su cuarto, me senté en mi jardín con mi cuaderno. Escribí una reflexión sobre estos 3 meses de libertad. Al final, no se trataba de vengarme de Marco y Clara. Se trataba de recuperar mi propia vida. Se trataba de recordar que merezco respeto, amor genuino y un lugar en mi propia existencia. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Aprendí que el amor verdadero no requiere sacrificar tu identidad. Y aprendí que, a veces, la única forma de salvar una relación es tener el valor de transformarla completamente. Cerré el cuaderno y miré hacia el cielo del atardecer. Tenía 64 años, pero me sentía como si estuviera comenzando una nueva vida. Una vida donde yo era la protagonista de mi propia historia, no un personaje secundario en la historia de otros. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez,
de defender tu valor cuando otros lo cuestionan y de recordar que mereces amor, respeto y felicidad sin tener que pedirle permiso a nadie. La vida que me merecía finalmente había comenzado.